¿Mm? Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Hola. Veo a Angeli, Ariana, Daniel, Jimenita, Marcelo, Nicole y Oshu. Bien. Buenas noches, chicos. Perfecto. Buenas noches, profesor. Hola. Jordana, ¿cómo está? Buenas noches. Ya, bueno. Todos sí se puede ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profesor. Muy bien, gracias por confirmar. Ya, listo, chicos. Entonces,
Vamos a trabajar el día de hoy el último tema de química. Quedaron con el profesor de física que el último tema de física lo van a recuperar el día viernes, ¿cierto? Todos están al tanto, el día viernes, estoy hablando, el día domingo. Todos están al tanto de eso, ¿verdad? Por favor, dedito hacia arriba. ¿Todos están al tanto de eso? Domingo a las 9 de la mañana, ¿todos quedaron con eso? ¿Sí? Ya. Sí, muy bien. Perfecto. Listo. Hasta Dianita lo sabe. Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, el domingo sería su última sesión en Unidemia, ¿ya? Hoy es la última sesión que tenemos nosotros en química, ¿ya? El profesor tiene que viajar el día lunes, creo que les había comentado, por eso es que no va a poder hacer esa última sesión el día lunes, entonces va a tener que hacerlo el día domingo y creo que ya había coordinado con ustedes eso. ¿Ya? Entonces, siendo así, el día domingo va a ser su última clase y conmigo la última clase va a ser el día de hoy. ¿Ya? Entonces, dicho así, chicos, vamos a hacer hoy día el tema de... Muy bien, perfecto, esos son los asistentes. Bien. Hoy día vamos a hacer el tema de estado gaseoso. ¿Ya? Y con este tema vamos a cerrar el curso de química. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué entendemos por estado gaseoso? El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia, como lo viene a ser el estado sólido o el estado líquido. ¿Ya? El estado gaseoso es un estado de agregación muy desordenado, a diferencia del estado sólido y del estado líquido, que guardan cierto tipo de orden. ¿Ya? El estado sólido es muy ordenado, en el estado líquido tiene un poquito de desorden, ¿ya? Pero aún así, una gran particularidad o una particularidad que tiene el estado líquido, ¿ya? Es que las partículas interaccionan entre sí, ¿ya? Y esa interacción entre las partículas crea la necesidad de que, o da la necesidad de que el comportamiento que tiene una partícula deba ser analizado con respecto a otras partículas gaseosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, otras partículas líquidas. Por ejemplo, si yo hablo que yo tengo acá una partícula de un líquido, ¿ya? Esta partícula de un líquido no se encuentra aquí sola, ¿ya? Sino esta partícula de líquido se encuentra, vamos a decir, pegada, ¿ya? Junta con otras partículas de líquido. Profesor, ahí no están juntas, sí, yo sé que no están juntas, porque a propósito yo las estoy colocando así separadas, porque quiero mostrarte que estas partículas de líquido interactúan entre sí, ¿ya? Interactúan entre sí. En realidad están pegaditas unas con respecto de otras, pero interactúan entre sí en todas las direcciones. A diferencia de un gas, las partículas de un líquido, ¿ya? Las partículas de un líquido interactúan entre sí, ¿ya? Y esa interacción entre sí hace muy complicado de que nosotros podamos estudiar a un líquido y a un sólido. No existe un modelo para poder estudiar a un líquido o para poder estudiar a un sólido de una manera sencilla. Quienes decidan estudiar ingeniería, ya en algún momento de su vida, se van a dar cuenta si llevan en algún momento estados líquidos o estados sólidos, lo complejo que termina siendo estudiar a los sólidos y a los líquidos. Casi siempre estudiar a un sólido o a un líquido te lleva a que tú tengas que manejar modelos muy complejos, tablas para cada sólido o tablas para cada líquido en particular. ¿Por qué?
porque cada sólido o cada líquido, depende su comportamiento de las temperaturas, depende del tipo de sólido, depende de la interacción, del tipo de enlace, depende de muchas propiedades que va a tener el sólido y el líquido. Y particularmente, ¿por qué? Particularmente porque, como te había mencionado, las partículas interactúan entre sí, están pegadas. En cambio, cuando yo hablo de un gas, ¿ya? En el gas las partículas están separadas entre sí, ¿ya? Muy separadas entre sí, a tal punto que se considera que cada partícula se encuentra como aislada, ¿ya? Es como que si esta partícula se encontrara sola, ocupando todo el espacio que se le ofrece, ¿ya? O sea, es como si esta partícula gaseosa estuviera solita, ocupando todo el espacio. Como si esta partícula gaseosa estuviera solita, ocupando todo el espacio, y como si esta partícula gaseosa estuviera solita, ocupando todo el espacio. Profe, mentira, porque todas las partículas están juntas acá. Sí, es correcto, las partículas están juntas. Pero es que las partículas son tan pequeñitas y están tan separadas que es como si estuvieran solas ocupando todo el espacio que se les ofrece, ¿ya? Y rara vez, van a colisionar entre ellas. Y aún así, cuando colisionen entre ellas, el modelo considera que las colisiones entre ellas son colisiones del tipo elásticas. ¿Qué significa que la colisión sea una colisión elástica? Que la energía antes y después del choque se mantiene, ¿ya? Y no solamente colisionan entre ellas, sino que además colisionan contra la pared del recipiente. Entonces, adicionalmente a las colisiones o a los choques que hay entre ellas, hay colisiones contra la pared del recipiente. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los sólidos o en los líquidos, en donde las partículas se tocan entre sí, ¿ya? En donde las partículas se tocan entre sí. En los gases, las partículas no se tocan entre sí, están muy separadas, distancias enormes, distancias muy grandes, distancias tan grandes que es como si las partículas estuvieran solas ocupando todo el espacio que se les ofrece. El único momento que ellas interactúan es cuando estas moléculas chocan entre sí. Y cuando ellas chocan, ya sea entre sí o contra la pared del recipiente, las colisiones son del tipo elásticas. ¿Qué significa que las colisiones son del tipo elásticas, chicos? ¿Qué pasa con la energía antes y después del choque? Chicos, ¿qué pasa con la energía antes y después del choque? Vamos, Marcelo. ¿Qué pasa con la energía antes y después del choque? Mm, pierde la mitad de su energía, ¿no? No, no pierde Y la mitad. se transfiere. Tampoco se transfiere. Permanece constante, ¿correcto? Eso es lo que pasa, o eso es lo que significa que la energía o que la colisión sea una colisión elástica, ¿ya? Ese es el modelo que se maneja en el estado gaseoso. Y esa es la particularidad que tiene el gas, que a pesar de ser un sistema pero muy desordenado, ¿ya? A pesar de ser un sistema muy desordenado, es un sistema en donde las partículas gaseosas pueden ser estudiadas, o el sistema gaseoso puede ser estudiado. En los sólidos y en los líquidos no pasa eso. En los sólidos y en los líquidos, el sistema gaseoso no puede, o en los sólidos y en los líquidos, las partículas no pueden ser estudiadas, porque no se puede dar la interacción entre ellas. ¿Por qué razón? Porque el comportamiento de una partícula no solamente depende de ellas, sino depende de su interacción con las otras partículas gaseosas. Ese es el gran problema que tienen los sólidos y los líquidos. ¿Ya? Entonces,
Hoy día nosotros vamos a estudiar, hoy día nosotros vamos a estudiar el estado gaseoso, ¿ya? ¿Qué tiene en particular el estado gaseoso? El estado gaseoso tiene en particular lo siguiente. Primero que las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas, ¿ya? Monoatómicas significa que están formados por un solo átomo. ¿Dónde pasa esto? Esto pasa en los gases nobles, ¿ya? Esto pasa en los gases nobles. ¿Quiénes son los gases nobles? Ejemplo, el helio, ejemplo, el neón, ejemplo, el argón, ejemplo, el criptón, ¿correcto? O poliatómicas. Ejemplo, podríamos hablar del nitrógeno, podemos hablar del oxígeno, podemos hablar del ozono, podemos hablar del dióxido de azufre y así sucesivamente. Las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas, ¿ya? Tienen un movimiento molecular muy desordenado, ¿ya? Tienen un movimiento molecular muy desordenado. Eso significa que tienen una alta entropía. La entropía significa desorden molecular, ¿ya? Mucho desorden molecular hay en el sistema gaseoso, ¿ya? Hay grandes espacios intermoleculares, o sea, las moléculas están muy separadas entre sí y hay una elevada energía cinético molecular, o sea, hay una elevada energía entre ellas. Una particularidad es que los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, ¿ya? Los gases adoptan todo el volumen que los contiene, la forma y el volumen que los contiene. Se pueden comprimir y expandir porque como las partículas se encuentran separadas entre sí, tú puedes acercar a las partículas gaseosas y el gas se comprime, o puedes alejar a las partículas gaseosas y el gas se expande. ¿De acuerdo? Acercas a las partículas gaseosas y el gas se comprime, alejas a las moléculas gaseosas y el gas se expande. ¿De acuerdo? Ahora, sus densidades son mucho menores que en los sólidos y en los líquidos, obvio, ¿no? En los sólidos y en los líquidos las densidades son mucho menores. Se difunden con gran facilidad. Por ejemplo, si tú te echaste un litro de colonia, ¿se van a dar cuenta que te echaste un litro de colonia? Sí, lo van a notar. ¿Por qué razón lo van a notar? Eh, porque el gas se difunde con gran facilidad. Y en un gas predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que viene a ser en el caso del estado gaseoso. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? Ya. Ahora, un gas depende de cuatro variables, ¿ya? Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Todo gas, sin excepción, ¿ya? Todo gas, sin excepción, depende de cuatro variables, ¿ya? Esas cuatro variables son las variables de estado: presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Eh, cada una de ellas, cada una de ellas me ayuda a comprender al estado gaseoso, ¿ya? En el caso de la presión está relacionada con los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. Y lo vimos hace un rato, ¿cierto? Los choques de las moléculas, ¿cómo son? ¿Choques elásticos o inelásticos? Ayúdame. ¿Qué tipo de choques son?
Te lo mencioné. ¿Qué tipo de choques? ¿Elásticos o inelásticos? Son choques elásticos. ¿Qué significa choques elásticos? Que la energía antes y después del choque permanece constante. ¿De acuerdo? Ahora, la presión que tú mides en el gas es la presión absoluta. ¿Ya? ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta termina siendo la suma de dos presiones. ¿Ya? La presión barométrica más la presión manométrica. ¿Ya? La presión barométrica es la que te mide un aparatito llamado barómetro. Y la presión manométrica es la que te mide el manómetro. ¿Ya? Presión barométrica, el barómetro. Presión manométrica, el manómetro. ¿Ya? La presión absoluta es una medida, o vamos a decir, de cuánto nosotros soportamos, vamos a decir, como presión de la atmósfera. ¿Ya? Por ejemplo, una atmósfera vendría a ser toda la presión que nosotros soportamos del aire a nivel del mar. Si tú te paras a la orilla de la playa, si tú te paras a la orilla de la playa, toda la presión que soportas o todo el peso que soportas del aire viene a ser la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale eso? Una atmósfera. ¿Ya? Te pregunto, si tú te vas a lo alto de un cerrito, ¿soportas más presión o menos presión? ¿Qué tú dices? Si tú te vas a lo alto de un cerrito, ¿soportas más o menos presión? Más. Más presión. No, soportas menos presión. ¿Por qué razón? Porque date cuenta, o sea, si tú estás a nivel del mar, o sea, si tú estás, vamos a imaginarnos, por acá, ¿ya? Aquí tú estás soportando toda la presión del aire, así, así. Pero si tú empiezas a caminar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tú solamente estás soportando esta presión o esta columna de aire, ¿cierto? Entonces, mientras que aquí estás soportando toda esta columna de aire, aquí solamente estás soportando esta columna de aire, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más altura tú vas alcanzando, menos es la presión que soportas. Por esa razón, cuando tú llegas a la parte más alta, te empieza a faltar el aire, no puedes respirar, te da el soroche. ¿Por qué razón? Porque es menor la concentración de oxígeno que tú vas a encontrar. Es más, si juegas pelota por allá, la pelota viaja mucho más rápido porque es menor la presión. ¿De acuerdo? Entonces, la presión es una de las variables del estado gaseoso. La otra variable del estado gaseoso es el volumen. ¿Ya? ¿Qué me mide el volumen? El volumen me mide el espacio que ocupan las moléculas gaseosas. ¿Y qué espacio ocupan las moléculas gaseosas? Las moléculas gaseosas ocupan todo el espacio que se les ofrece. Todo el espacio que se les ofrece. ¿Ya? Entonces, ese es el volumen. ¿En qué unidades se mide el volumen? En litros. ¿En qué unidades se mide la presión? En atmósferas. ¿Ya? La temperatura. ¿Qué me mide la temperatura? El grado de agitación molecular. ¿En qué medimos la temperatura? Típicamente en esta unidad. ¿Cómo se llama esa unidad? Ayúdame, tú sí la conoces. ¿Cómo se llama? Kelvin. Kelvin. Perfecto. Muy bien, Arianita. Kelvin, ¿correcto? Pero típicamente a ti te van a dar la temperatura en Celsius. ¿Cómo haces para que la temperatura en Celsius la conviertas en Kelvin? Le sumas 273. O sea, 10 Celsius más 273 equivale a 283 Kelvin. 20 Celsius más 273 me da 293 Kelvin.
27 más 273, 300 Kelvin. O sea, si yo quiero convertir una temperatura en Celsius a Kelvin, le suma 273. Así tú mides la temperatura. ¿De acuerdo? Y luego el número de moles. ¿De qué me habla el número de moles? De la cantidad de moléculas gaseosas. ¿Cómo hay ese número de moles? Masa sobre peso molecular. Y el número de moles tú lo hallas a través de este numerito, 6,02 por 10 a la 23. ¿Cómo se llamaba este numerito? Tú te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese numerito? Número de... Número de... Empieza con avo y termina con gadro. ¿Cómo se llama él? 6,02 por 10 a la 23. Número de... Avogadro, ¿correcto? Entonces, ¿de qué variables depende las moléculas o de qué variables depende el sistema gaseoso? Depende de 4 variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. De esas 4 variables depende un sistema gaseoso, ¿de acuerdo? Esas 4 variables nos van a ayudar a estudiar a un gas, ¿de acuerdo? Ahora, la presión se mide en atmósferas o en milímetros de mercurio, o Torricelli, que es lo mismo. El volumen, típicamente en litros. La temperatura, en Kelvin. Y el número de moles, que viene a ser la cantidad de sustancia o la cantidad de partículas que tú vas a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que viene a ser. Listo, chicos. Entonces, vamos a entrar a la siguiente sesión, ¿ya? Para no desfasarnos. Van a ser las 7:40. Entramos a la siguiente sesión y empezamos a ver algunas aplicaciones.